Vamos a seguir con esta segunda parte. Estamos hablando de los tipos de violencia. Habíamos dicho la violencia social, violencia escolar. Ahora vamos a pedir la palabra a Villagra. Sebastián, ¿está por ahí? Sebastián Villagra. Estamos con problemas de audio, ¿no? Parece que sí. Vamos a ver. Sebastián, ¿está por ahí o no? ¿No escucha? No escucho nada yo. Trabajador, ¿no? Ahora sí. Trabajó. ¿No? No. Vamos a pedirle otro entonces. Oiga, profe, Ahora sí, Villagra. Bien. Ordenado. Villagra, si puede leer, por favor, violencia institucional y violencia intrafamiliar, por favor. profe, el Seba fue al baño. Ah, está con problemas. Ya. Vamos a pedirle entonces a Alejandra Merino, por favor. Alejandra, si puede leer estos dos tipos de violencia que están acá. Ya, hola, profe, aquí estoy. ¿Cuál leo? Violencia institucional y violencia intrafamiliar. Ya. Violencia institucional, generada a partir del abuso del órganos del Estado. Suele ser sistemática y sectorial. Violencia intrafamiliar. Se produce entre integrantes del grupo familiar, física, psicológica, sexual y económica. Muchas gracias por la lectura, Alejandra. Bueno, ahí tenemos otro tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia institucional, generada a partir del abuso del órgano del Estado. ¿Ya? Suele ser sistemática y sectorial, como acaba de leer Alejandra. Y aquí, por ejemplo, obviamente sabemos que cuando hay dictaduras, cuando hay golpes de Estado, ocurren este tipo de situaciones, que desde la institución del Estado comienza un abuso general del poder. ¿Ya? Ahí tenemos un tipo de violencia institucional. Y cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, eso es un poquito más conocido porque se difunde más, ¿ya? Cuando obviamente en el grupo familiar hay violencia física, golpes, violencia psicológica, gritos, situaciones muy complicadas. También hay violencia sexual, abusos también, generalmente cuando vemos las noticias de los niños violados, muchas veces de forma lamentable se ve en el mismo círculo familiar, ¿ya? Y obviamente también violencia económica, generalmente cuando tenemos a la mujer que a lo mejor no está trabajando porque está con el cuidado de los niños, y ahí tenemos el marido muchas veces que ocupa esta violencia, los tratan mal psicológicamente y como que en la parte económica siempre como que se sienten superiores, ¿ya? Tenemos una violencia bien general, y esto ocurre en muchas familias, eh, mucho en los sectores populares también, pero también ocurre en los sectores de barrio alto, ¿ya? Esto es algo bien general, transversal, no es solamente a un tipo de clase, sino que en todo tipo de familia ocurre esta situación, ¿ya? Y finalmente la violencia de género, que esto es como más novedoso en cuanto a los tipos de violencia, porque hoy en día estamos con una política de género que busca de alguna manera reconocer eh, a estas personas que de alguna forma tienen claramente, ¿cómo podría decirlo hoy en día? Tienen malos tratos hoy en día también, pero a lo largo de la historia siempre han tenido malos tratos, pero ahora se están tratando de hacer políticas como para proteger a estas personas, ¿ya? Malos tratos de todo tipo. Obviamente cuando hablamos de violencia de género,
hablamos del género masculino, género femenino, pero ahora se involucra también a todas las disidencias sexuales, ¿ya? Cuando hablamos de los transexuales, de los bisexuales, de los gays, de los lesbianas, cuando hablamos de todas las personas que a lo mejor tienen una tendencia distinta. En definitiva, se están haciendo leyes como para tratar de proteger a estas personas. Está el organismo siempre del móvil, que es el movimiento que busca cualquier discriminación que haya, cualquier violencia de género, es denunciada y protegida por este organismo. Y obviamente no es el único, hay un montón de organismos más que se dedican a que esta violencia de género no sea tan extrema, ¿ya? Eso a lo largo de la historia siempre ha habido este tipo de violencia, ¿ya? Así que aquí, chiquillos, estamos hablando de los tipos de violencia que hay, que claramente son problemas, desafíos que tenemos como sociedad chilena. Ahora, otra temática que es muy importante y que de alguna forma también es un problema que tenemos en Chile, es el tema de la pobreza, ¿ya? Vamos a pedir acá la palabra a Matías Martínez. ¿Está por ahí, Matías? Sí, maestro. ¿Cómo está, Matías? Si puede leer, por favor, lo que está en pantalla. Los 3 puntos que están en pantalla, por favor. Sí. Pobreza se basa en la escasez o carencia de los elementos mínimos que aseguran la subsistencia de las personas. Se mide por las encuestas CACEN y la canasta básica de alimentos. Se debe diferenciar la extrema pobreza. No se satisfacen necesidades nutricionales de la pobreza. No se satisfacen necesidades básicas. Muchas gracias, estimado, por la lectura. Chiquillos, acá tenemos otro tipo de problema, ¿ya? Habíamos comentado de la violencia y ahora de la pobreza, ¿ya? Y acá en Chile la pobreza, ¿ya? Cuando en Chile se habla de pobreza, especialmente, se habla de cuando finalmente no hay elementos mínimos para la subsistencia. Eso quiere decir que a lo mejor no tiene la alimentación suficiente para poder vivir. Pero acá hacen la diferencia de la extrema pobreza con la pobreza. Porque cuando hablamos de extrema pobreza, hablamos finalmente en este caso de cuando las personas tienen necesidades nutricionales, o sea, cuando están como muriéndose de hambre, ¿ya? Y hoy en día es muy difícil este tema de que la gente se muera de hambre, ¿ya? Hoy en día existe esta pobreza de que no hay necesidades básicas. Y ahora la pregunta es, a ver, tenemos acá. Giordano, ¿está por ahí Giordano? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está Giordano? Oiga, ¿cómo se llama esto? Cuando yo, si le pregunto a usted, ¿qué entiende usted por necesidades básicas? ¿A qué se refiere con las necesidades básicas de la gente? No sé, pues, por ejemplo, la comida, agua, luz. Perfecto. Eso cuando hablamos de necesidades básicas, cuando de repente dicen, no, que nosotros tenemos necesidades básicas, dice la gente. Y ahí lo que acaba de decir usted, por ejemplo, si, ¿qué pasa si la gente no tiene agua, luz? Claramente no puede hacer nada. Y hoy en día también, con toda esta situación, todo lo que está pasando, una necesidad básica también es el Internet, ¿ya? Las necesidades básicas como que van aumentando a través del tiempo. Obviamente alimentación. La gente necesita alimentarse, necesita electricidad, necesita agua, necesita gas. El gas también es una necesidad básica, ¿ya? Por lo tanto, cuando las personas no tienen esto, hablamos de pobreza, ¿ya? Pero cuando hablamos de extrema pobreza,
hablamos especialmente de necesidades nutricionales, sobre todo el tema de alimentación, ¿ya? Que en otros países del mundo hay una extrema pobreza en este sentido, porque hay personas que efectivamente se mueren de hambre. Antiguamente las personas podían morir de hambre, hoy en día es muy poco, acá en Chile, pero eso no quiere decir que no haya, igual hay casos puntuales, pero hoy en día la sociedad como que más que necesidades nutricionales, tiene necesidades básicas, ¿ya? Y esto se mide a través de la encuesta CACEN, ¿ya? De la canasta básica de alimentos. Chiquillo, esta es la forma de medir la pobreza en Chile, ¿ya? Pero cuando hablamos de pobreza, para países europeos, sobre todo países que son de alto nivel, ellos tienen otro significado de pobreza, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de los países como de Noruega, de Suecia, países que son de alto nivel, la pobreza ya es como más que todo cultural, ¿ya? Una pobreza cultural, por ejemplo, para ellos ser pobre es una persona que a lo mejor no tiene mucha educación y que tiene una pobreza cultural. Para ellos eso es ser pobre, porque esta situación que estamos hablando ahora, allá como que no se vive mucho, ¿ya? Por lo tanto, la pobreza, para que ustedes sepan, va a depender del contexto, va a depender del lugar de origen, ¿ya? Para cada país, para cada realidad, pobreza tiene un significado distinto. Acá en Chile, a esto se refiere con la pobreza, cuando la gente no tiene cuando tiene necesidades básicas. Pero en otros países que tienen políticas mejores y de alguna forma la distribución de la riqueza está mucho mejor, no tienen estas dificultades, pero sí hay algunos que a lo mejor tienen pobreza cultural, educativa, ¿ya? Hay otros que tienen pobreza espiritual, ¿ya? Por lo tanto, la pobreza depende de cada realidad, de cada contexto, ¿ya? Así que eso por un lado. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda referente a todo lo que hemos revisado hasta el minuto? Necesito que me confirmen si queda más o menos claro el tema de la probidad, el tema de la violencia y de la pobreza. Todo más o menos claro, ¿no? Muchachos, Sí, profe. ¿todo bien, Fares? Sí, se aprendió. Muy bien. Giordano, ¿queda más o menos claro el tema? Lo que hemos visto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos clases, bueno, quedan 3 minutos más, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá tenemos el tema de la pobreza, la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Siempre como que se habla de que a medida que va pasando el tiempo, la pobreza va disminuyendo. En 2003 teníamos un 14%, 2006 un 10,5% y el 2009 un 11,4%. Ahí se fija como que estaba alta, después bajó y después como que subió un poco, ¿ya? Acá la línea de la pobreza, la plata, por ejemplo, alguien realmente pobre en el 2003 es una persona que vivía con menos de 40.000 pesos, 43.000. En el 2006, alguien que tenía 47.000 pesos en el mes era una persona obviamente considerada pobre. Y en el 2009, 64.000. ¿Ya? Eso es la pobreza, pero otra cosa es la indigencia, ¿ya? Y la indigencia, obviamente, las personas que viven en la calle, y dice que en el año 2003, 21.000 pesos, una persona que tenía mensualmente esa plata era considerada indigente, ¿ya? Ahora, no necesariamente vivir en la calle, simplemente una persona a lo mejor que no tiene trabajo y está en una mala situación, ¿ya? En un periodo de tiempo malo, puede lamentablemente llegar a estas cifras, 2006, 2009, 23.000 pesos, 32.000 pesos mensuales, ¿ya? Y claramente ahí está el nivel de la línea de la indigencia, ¿ya? Acá tenemos algunas cifras, finalmente, de cómo se mide la pobreza, ¿ya? La capacidad de satisfacer las necesidades básicas para la subsistencia. Una persona que a través de la canasta familiar y a través de la indigencia, estas cifras que están acá, están midiendo
qué es lo que es pobre, qué es lo que es ser pobre en Chile y qué es lo que es ser indigente, de acuerdo a ese dinero que está en pantalla, en esos años que está haciendo esta medición. ¿Ya? Para terminar, muchachos, ¿qué es lo que dice acá? Dice que el 2011, dice el 14,4% de nuestra población vive en situación de pobreza. O sea, imagínense, 2 millones de personas, más de 2 millones de personas en este tiempo estaban de alguna forma en esta línea de la pobreza. O sea, mucha gente. Sabemos que somos casi 20 millones y 2 millones de personas estaban viviendo en esta situación. Más de 2 millones. Y un 2,8% está viviendo en esta situación de pobreza extrema. Por lo tanto, es un problema que tenemos en Chile, profundo. ¿Ya? Y además de esa pobreza, también hay una pobreza de la población indígena. Miren los niveles de pobreza indígena. ¿Ya? Y acá dice que el 46,5% de los pobres en Chile tienen entre 0 a 17 años, o sea que son personas jóvenes. ¿Ya? Esto es más o menos para que vean acá algunas cifras de cómo se mide la pobreza. Primero está la línea de la pobreza y otra cosa es la indigencia. ¿Ya? Y acá están las cifras aproximadas. Hoy en día puede ser un poquito más, pero claramente igual estamos en cifras mínimas, ¿ya? De subsistencia. Hay personas que efectivamente están en esta situación, para que ustedes hagan una reflexión. Más de 2 millones de personas viviendo de esta forma. Y sobre todo ahora debe haber aumentado la brecha con el tema de la pandemia, que la gente está sin trabajo, está con problemas. Así que eso más que todo, muchachos. Hasta acá vamos a llegar hoy día. ¿Ya? Nos faltó ver un poco este tema de la desigualdad y del respeto por las minorías, pero ya lo habíamos planteado. Así que yo les voy a mandar ahora este PPT, lo voy a subir al School Test para que muy pronto ya se suba la evaluación de estas temáticas. Todo lo que va a estar en esa evaluación, obviamente, es lo que se ha revisado hasta el minuto, ¿ya? Así que en esa situación no se preocupen. Así que eso, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? ¿Todo más o menos claro el panorama de lo que estamos revisando? ¿Todo bien o no? Fares, Valentina Campos, Merino, Lobos, ¿todo bien o no? Y profe, Perfecto. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy día entonces. Ahí, como les dije, voy a conversar con algunos estudiantes que tengo anotados para el tema de los problemas que puedan ocurrir, ya sea económico, familiar, o ya sea de internet, ¿ya? Si tienen cualquier dificultad, voy a conversar con ustedes para que me avisen, para yo reportarlo en la reunión que tengo hoy día de la tarde, ¿ya? Cuídense mucho, muchachos, ¿ya? Que estén muy bien. Los que están conectándose al tercero B, me voy a salir ahora porque terminó la clase con el cuarto, así que vuelvan a ingresar, los del tercero. Nos vemos cuarto B, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, nos profe. vemos. Chao, profe. Chao, cuídense, nos vemos.